Sean bienvenidos una vez más a la aquelarre de esta noche. Antes de comenzar, si tienes una historia que quieres que relatemos, abajo en la descripción estará el correo al cual puedes enviar tus relatos. No puedo decirte por qué, pero sentí que lo necesitaba. Mi amiga Sara y yo estábamos junto a un refugio para fumadores con algunos otros estudiantes. Quedaron fascinados con la vieja cámara y la llamaron un pedazo de historia. Me rogaron que les tomara una foto a ellas, a Sara y a estas otras 3 chicas que no conocía, pero tenía dudas, estaba temblando solo de pensarlo. Cada instinto me gritaba que me detuviera, pero seguían instándome a seguir. Así que acepté, en contra de mi mejor criterio. Me levanté y ellos se colocaron detrás de una hilera de volardos, posando y haciendo pucheros, de ninguna manera era una fotografía seria. Me acerqué el visor al ojo y luché por detener la toma, mis manos todavía temblaban de ansiedad, pero me calmé y ralenticé la respiración, pensé que simplemente me estaba asustando. Lo que le pasó a Charlie fue un extraño accidente. No había manera de que esta cámara tuviera algo que ver con esto. Y entonces presioné el botón, apreté el gatillo. Y lo que pasó después, todo dependió de mí. El flash se disparó, el mundo se transformó en luz blanca y mis ojos ardieron como si hubiera mirado al sol. Pero siguieron los gritos. Escuché cuerpos golpeando metal, luego el sonido de la carne golpeando el suelo, huesos rompiéndose por el impacto. El sonido gárgara de la sangre acumulándose en la garganta de alguien. El pitido continuo y monótono de la bocina de un coche. Surgió de la nada y desvió violentamente por la carretera. Lo había oído venir, pero nunca preví que esto sucediera. El conductor, un estudiante ebrio, había perdido el control del volante. Las chicas fueron lanzadas por el aire como muñecos de trapo, asesinadas en el momento en que su piel tocó el parachoques, pero yo no había sido testigo de nada de eso. Mantuve los ojos cerrados después del destello como si supiera lo que se avecinaba, y al instante me arrepentí de no haber confiado en mis instintos. Sabía que esto iba a pasar. Simplemente sabía que algo sucedería, podía sentirlo Pero ahora estaban muertos. Los 3. Muerto. Y también lo estaba el conductor, con su auto enrollado alrededor de un pilar de concreto, su cráneo aplastado contra la bocina, el sonido aullaba como un grito. Y yo estaba entumecido. Se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Las muertes. La destrucción. Las 2 veces que usé esta cámara, la muerte me siguió. Y no fue una coincidencia, estaba seguro de eso. No fue solo mala suerte. Esta cámara fue la causa, el asesino, el verdugo. Mató, no sé de qué otra manera decirlo, y sé que suena ridículo, pero si lo tuvieras en tus manos, también lo sentirías. Esta cámara era más que plástico y metal. Fue satánico, fue infernal, estaba bajo la influencia del mal, poseído o hechizado. Y debería haberlo destruido antes de que cobrara otra vida, pero por alguna razón, tal vez fue su poder, simplemente no pude. Ese verano, dejé la cámara en mi escritorio, intacta, como si ignorarla pudiera de alguna manera reparar el daño. Pero todavía estaba allí, mirándome. Esperando el día en que lo retomara nuevamente, una vez que me convenciera de que todo fue solo una coincidencia. Ese día llegó cuando llegó el invierno. Había pasado suficiente tiempo para que el miedo se apagara y los recuerdos se desdibujaran. La idea de que la cámara fuera la responsable de esas muertes, parecía ridícula. Algo que había imaginado en el caos y el dolor. Hasta que una noche, una curiosidad enfermiza se apoderó de ella. Ya era tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando cedí al impulso. Mi computadora portátil brillaba en la oscuridad y el cursor se movía sobre el archivo de la cámara. Durante el verano me fascinó la muerte y consumí videos sangrientos en línea, cada uno más espantoso que el anterior. Me dije a mí mismo que era para desensibilizarme, para adormecer el horror que había presenciado, pero en realidad me estaba hundiendo más profundamente en algo que no quería entender. No estaba orgulloso de ello, pero necesitaba ver esa foto. El que tomé justo antes de que las chicas murieran, antes de que les arrancaran el alma del cuerpo. Quería mirar a la muerte a la cara. Ver el momento exacto en que terminaron sus vidas, capturado en la quietud.
Y en cierto modo, sentí como si hubiera creado mi propia película snuff personal. Esta foto podría superar lo que había visto en línea. Probablemente pienses que soy repugnante por decir eso, y estarías en lo cierto, yo mismo lo sé. Y ahí estaba, el archivo de fotografía singular. Me miró fijamente a través de la pantalla, burlándose de mí, desafiándome a abrirla. Y así lo hice. Hice clic, me entregué, y lo abrí en pantalla completa. Jadee. El coche en medio del choque, las niñas suspendidas en el aire como marionetas rotas. Los dos primeros estaban torcidos grotescamente, con las extremidades dobladas en ángulos imposibles, y la piel desgarrada al ser desgarrados por la fuerza. Tenían las cabezas echadas hacia atrás y las gargantas extendidas de forma antinatural, el momento de sus muertes congelado para siempre. La tercera chica, todavía no había golpeado el auto, pero el parachoques estaba a centímetros de ella, y en esa fracción de segundo, había girado la cabeza. Estaba mirando directamente a eso, directamente a su muerte. Y fue devastador, pude ver el miedo en sus ojos. Pero lo que hizo que se me revolviera el estómago, fue Sara. Ella estaba perfectamente bien, todavía de pie, con las manos en los bolsillos, mirando directamente a la cámara. En yo asterisco, no pasaba nada a su alrededor. Ella no era parte del caos, no quedó atrapada en la carnicería. Ella simplemente estaba, allí, sonriendo, lista para su foto. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, atravesaron la pantalla y se fijaron en la mía. Podía sentir la asterisco viéndome asterisco como si no fuera solo una figura en una fotografía. Como si, incluso muerta, ella todavía me estuviera mirando, esperando que volviera a presionar ese botón para encender el flash de la cámara. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Se me erizó la piel. Cerré la computadora portátil de golpe, tirando del cable de la cámara, casi destrozándolo. Mi corazón latía con fuerza mientras salía de la cama, necesitando aire, necesitando alejarme de esa foto. Corrí hacia la ventana, respirando profundamente mientras me apoyaba en el vidrio frío y miraba hacia la calle. La casa al otro lado de la calle era ahora un terreno baldío, no había cambiado en años. Era un trozo de tierra ennegrecida, el daño como una cicatriz en la carne de la tierra. Un resto del horror ocurrido. Solo mirarlo hizo que se me oprimiera el pecho y que me hormigueara la nariz con el olor fantasmal del humo. No podía escapar del recuerdo de ese fuego, las llamas lamiendo el cielo, el calor contra mi piel. Y en ese momento tomé una decisión. Tuve que deshacerme de la cámara. Alguna vez pudo haber sido un extraño accidente. El doble todavía podría ser una coincidencia. Pero 3 veces. Si algo volviera a suceder, si se perdiera otra vida, ya no habría más fingir. No más consolarme con mentiras. Si tomara una foto más y alguien más muriera, ¿qué significaría eso? Que la cámara estaba realmente maldita. Que contenía algún mal, algún poder que no podía entender. Y mi padre, ¿cómo encajó en todo esto? ¿Qué había visto a través de su lente? No, no podía pensar en eso. No quería asterisco hacerlo. La cámara tuvo que desaparecer. Era mejor que se fuera. Pero luché por dejarlo ir. Durante días, la cámara permaneció allí, intacta, colocada en el borde de mi escritorio, esperando. Cada vez que iba a tirarlo, dudaba. No podía explicar el poder que tenía sobre mí, sentía como si estuviera luchando asterisco por su supervivencia. Así que permaneció allí durante semanas, tambaleándose peligrosamente cerca del límite, hasta que una noche, después de volver a caer en otra espiral de videos sangrientos, finalmente reuní el coraje para dejarlo ir. Ese último video, otro espantoso accidente automovilístico, me llevó al límite. Fue demasiado. La sangre, los restos retorcidos. Me trajo de vuelta el sonido de los gritos, el ruido sordo de los cuerpos contra el pavimento, el horror del cordón policial que me persiguió cuando salí temprano del campus, incapaz de terminar el semestre. Tenía que deshacerme de él antes de que tomara otra vida, y tenía que hacerlo ahora. Pero cuando alcancé la cámara, ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Mi pecho se apretó, mi corazón se aceleró cuando comencé a destrozar mi habitación. La cámara tenía que estar aquí, tenía asterisco que estar. No podía arriesgarme a que terminara en manos de otra persona. Abrí cajones,
Tiré ropa al suelo, volqué mi cama, pero la cámara simplemente había desaparecido. Y supe que alguien asterisco lo había tomado. Fui un tonto al dejarlo en mi escritorio para que lo tomaran. Bajé corriendo las escaleras, mis piernas temblaban debajo de mí, sorprendiendo a mi madre cuando irrumpí en la sala de estar. Ella levantó la vista de su copa de vino, alarmada por el terror en mi rostro. Tartamudeé, exigiendo saber si ella la había visto, la cámara, la que mi padre había apreciado. Tal vez lo había vuelto a poner en el ático, donde pertenecía. Pero no, por supuesto que no. Su respuesta me dejó sin aliento y mi estómago dio un vuelco. Es con tu hermana, dijo con tanta naturalidad. Tan inocentemente. No tenía idea del peso de esas palabras, ni del peligro. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara y la bilis subía a mi garganta mientras le suplicaba, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba mi hermana? Sus siguientes palabras fueron peores. Ella está en la casa de Siena. Justo al final del camino. Están celebrando una fiesta. Mi mundo se derrumbó. Jadeé, mis pulmones se apretaron con fuerza como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Un dedo frío de miedo recorrió mi columna. No pensé, simplemente corrí. Atravesé la puerta principal con tanta fuerza que se estrelló contra la pared y mi madre me llamó, pero no pude detenerme. El aire de la noche era helado, mi aliento era visible frente a mí mientras corría calle abajo, cada paso más pesado que el anterior. Mis pulmones ardían como fuego, pero seguí adelante, gritando su nombre en la oscuridad, una sensación de temor creciendo con cada paso. Ese sentimiento horrible, como siempre antes de las muertes, volvió a mí. El peso de la muerte inminente se instaló en mis entrañas. Ahora podía ver la casa, justo más adelante. Mis piernas temblaban, acalambradas por el dolor, pero lo superé, mi corazón latía en mis oídos. Asterisco tenía asterisco que llegar allí. Asterisco tuve asterisco que salvarla, salva a todos de la maldita cámara. Pero llegué demasiado tarde, solo unos segundos tarde y mis pies apenas rozaron el césped. El sonido de cristales rotos atravesó la noche. Luego vinieron las llamas. Estallaron hacia afuera, consumiendo la casa en un instante, quemando mi piel cuando la fuerza de la explosión me arrojó hacia atrás. Mi cabeza golpeó el suelo, el mundo daba vueltas mientras luchaba por concentrarme a través de una visión borrosa. Apenas podía distinguir a la gente huyendo del incendio, con sus cuerpos envueltos en llamas, sus ropas encendiéndose y su carne derritiéndose. Y lo único que pude hacer fue sollozar. Había dejado que esto sucediera. Había dejado que se llevaran la cámara, que cayera en manos de alguien que no tenía idea de lo que era capaz de hacer. Y ahora mi hermana asterisco estaba allí, convirtiéndose en cenizas en el centro del infierno. Ella no lo sabía, ella no tenía forma de saberlo. Pero debería haber llegado antes. También este incendio, tras una larga investigación, fue considerado como otra fuga de gas, la segunda en nuestra calle. Otro accidente trágico, dijeron, pero yo no lo sabía. No fue gas ni fue un accidente. Era la cámara asterisco. Recuperaron el cuerpo de mi hermana, pero estaba quemado hasta quedar irreconocible, junto con el de otros 24 asistentes a la fiesta. Mi madre quedó devastada, toda la calle volvió a llorar, pero yo sabía que era culpa mía. Había dejado que esto sucediera. Había dejado que tomara otra vida, muchas asterisco vidas más. Y aunque la cámara quedó destruida en el incendio, reducida a nada más que cenizas junto con mi hermana, al menos puedo vivir sabiendo que no dañará a nadie más. Pero tuvo un costo. Me arrancó un pedazo de corazón, y mi madre nunca volvió a ser la misma después de ese día. ¿Cómo podría serlo? Ella lo había perdido todo. Ella apenas existía para mí después de la muerte de mi hermana, estaba de luto eternamente. Es todo lo que ella pudo hacer. Ella flotó por la vida como si ya estuviera muerta, por lo que su fallecimiento unos años más tarde fue una muestra de misericordia. Ella estaba sufriendo en vida, apenas estaba viva, pero al menos ahora está en reposo. Eso me deja solo a mí. Pero la cámara, al menos ya no está para siempre. Pero la culpa nunca me dejará. Y algunas noches me quedo despierto, mirando al techo, preguntándome si todo realmente ha terminado. Si realmente murió en esas llamas, ¿son suficientes las llamas para extinguir semejante mal?
Pero otras noches, me pregunto si simplemente está esperando que alguien más lo encuentre para que su Flash pueda actuar como verdugo una vez más. Si les gustó la reunión de hoy, recuerden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita para no perderse ninguna otra reunión. Hasta el próximo aquelarre.